Hay dos tipos de personas en el mundo, las que cuando todo se siente fuera de control sienten un impulso casi físico de ordenar algo, de reorganizar un cajón, de limpiar una superficie, como si en ese acto pequeño y concreto hubiera algún tipo de alivio que ninguna otra cosa puede ofrecer en ese momento. Y las que cuando la vida se complica miran el desorden que los rodea y sienten que el desorden los aplasta antes de que puedan siquiera empezar a pensar en ordenarlo. Lo fascinante y lo que casi nadie menciona cuando habla de este tema es que ambas reacciones vienen exactamente del mismo lugar en el cerebro, que el impulso de ordenar y la parálisis ante el desorden son dos respuestas diferentes al mismo estado interno. Y entender por qué ocurren, qué está buscando realmente el cerebro cuando reorganiza una estantería a las 11 de la noche después de un día difícil, cambia completamente la forma en que te ves a ti mismo cuando lo haces. Porque amar el orden no es realmente sobre el orden. Y el desastre que te paraliza no es realmente sobre el desastre. Quédate, porque lo que la neurociencia y la psicología han encontrado sobre la relación entre el espacio físico y el estado mental va mucho más profundo de lo que la cultura de la productividad y las cuentas de organización en redes sociales te han hecho creer. Empecemos por la raíz de todo esto. Porque si entiendes esto primero, todo lo demás tiene un sentido inmediato. Cuando la vida se siente caótica, cuando hay demasiadas variables que no puedes controlar, cuando el trabajo es incierto, o las relaciones son complicadas, o el futuro se siente nebuloso e impredecible, tu cerebro hace algo completamente automático e instintivo. Busca un dominio donde el control sea posible, un territorio donde las acciones tengan consecuencias predecibles y donde el resultado de lo que hagas dependa directamente de ti. Y el espacio físico que te rodea es, para muchas personas, ese territorio. Puedes no poder controlar lo que va a pasar con tu trabajo la semana que viene. Puedes no poder controlar cómo va a responder esa persona que te importa. Puedes no poder controlar ninguna de las 1000 variables que hacen que la vida adulta se sienta frecuentemente como navegar en un mar donde las corrientes cambian sin aviso. Pero puedes controlar completamente si ese cajón está organizado. Puedes determinar con exactitud dónde va cada cosa. Puedes crear en ese espacio pequeño y concreto un orden que responde perfectamente a tus intenciones. Y eso, aunque parezca trivial desde afuera, satisface algo en el cerebro que es genuinamente profundo. Los psicólogos que estudian la necesidad de control documentan algo que resulta muy relevante aquí. Cuando las personas sienten que han perdido control en un área importante de su vida, frecuentemente compensan ejerciendo un control más intenso en áreas adyacentes. Es un mecanismo de regulación que opera de manera bastante automática y que tiene una lógica de supervivencia muy clara. Si no puedes estabilizar lo que más importa, estabiliza lo que puedas. Algo de tierra firme es mejor que ninguna tierra firme. Reorganizar un cajón después de un día difícil no es una distracción del problema real. Es el cerebro buscando recuperar una sensación de agencia en algún lugar donde sea posible encontrarla. Y esa sensación, aunque llegue de un cajón de calcetines perfectamente ordenado, es neurológicamente real y tiene efectos medibles en el estado emocional. Y hablando de efectos medibles, aquí viene algo que la ciencia respalda con una consistencia que resulta difícil de ignorar. Cada vez que completas una tarea, independientemente de su tamaño, tu cerebro libera dopamina, la misma sustancia neuroquímica que está involucrada en la motivación, el placer y la sensación de recompensa. Tender la cama al levantarte, limpiar una superficie, organizar esa pila de papeles que llevas días mirando. Cada uno de esos pequeños actos completados genera una microporción de dopamina que literalmente se siente como un pequeño bien hecho que el cerebro se entrega a sí mismo. Y eso no es trivial. En días donde las grandes victorias son escasas o invisibles, donde el progreso en las cosas que más importan es lento e incierto, esos pequeños momentos de completitud tienen un valor real en el estado de ánimo que va mucho más allá de lo que la tarea misma justificaría si la evaluáramos solo por su importancia objetiva. Pero la dopamina es solo parte de la historia neuroquímica, porque hay algo más que ocurre en el cuerpo cuando el espacio físico se ordena, que tiene que ver no con la recompensa, sino con la reducción del estrés. Los estudios que han medido los niveles de cortisol, que es la hormona primaria del estrés, en personas que viven y trabajan en ambientes desordenados versus ambientes ordenados, encuentran diferencias que son medibles y consistentes. El desorden genera una activación crónica de bajo nivel del sistema de estrés, no de manera dramática, sino como un ruido de fondo que está siempre presente y que consume recursos cognitivos y emocionales de manera continua, aunque no siempre consciente. Y aquí está el mecanismo específico que explica por qué ocurre eso. Tu subconsciente trata el entorno físico como información sobre el estado del mundo. Un espacio ordenado comunica al sistema nervioso algo muy específico.
Las cosas están bajo control, no hay amenazas pendientes, puedes relajar la vigilancia. Un espacio desordenado comunica lo opuesto. Hay asuntos inconclusos, hay cosas que requieren atención. El estado de las cosas no es el que debería ser. El desorden no solo se ve, se siente. Y para las personas que procesan la información sensorial y emocional con mayor intensidad, ese susurro constante de hay cosas inconclusas que emite un espacio desordenado puede convertirse en un ruido que agota antes de que el día haya terminado de empezar. Por eso estas personas no organizan para impresionar a nadie, no organizan porque les importe la estética de la misma manera que le importa a alguien que decora con intención visual. Organizan porque necesitan que el entorno deje de hablarles, porque la quietud del espacio ordenado se traduce en una quietud interior que de otra manera tienen que construir con mucho más esfuerzo. Pero hay algo más que ocurre en el acto de organizar que va mucho más profundo que la regulación del estrés y que conecta con algo que la mayoría de personas que ama organizar no ha articulado de esta manera, aunque lo haya sentido perfectamente. Para algunas personas el espacio que habitan es una forma de expresión tan legítima y tan personal como cualquier otra forma de arte. La manera en que están dispuestos los libros en una estantería, la relación entre los objetos en una mesa, la forma en que la luz entra a un cuarto que fue arreglado de cierta manera. Estas no son decisiones puramente funcionales, son decisiones estéticas y emocionales que comunican algo sobre quien habita ese espacio y sobre cómo esa persona quiere sentirse mientras lo habita. El hogar como lienzo, los objetos como lenguaje, el orden como conversación silenciosa entre el espacio y la persona que lo vive. Y para otros el acto mismo de organizar, el ritmo de ordenar, de clasificar, de mover objetos de un lugar a otro con una intención clara, se convierte en una forma de meditación activa que tiene un valor que va más allá del resultado. No necesitan sentarse en silencio absoluto, con los ojos cerrados, para encontrar ese estado de presencia completa donde la mente se calma y el ruido interno disminuye. Lo encuentran en el movimiento repetitivo y con propósito de reorganizar algo, en la atención concentrada en algo concreto y manejable, en el flujo de un proceso que tiene un principio claro, un desarrollo predecible y un final visible. La neurociencia llama a esto estado de flujo y puede alcanzarse a través de actividades muy diferentes dependiendo del perfil de cada persona. Para algunas la meditación sentada es el camino, para otras es exactamente este tipo de actividad física con propósito concreto y resultado tangible. Pero ahora llegamos a la parte que menos se habla sobre todo esto y que puede resultar la más emocionalmente significativa de todas. Organizar es frecuentemente un acto de duelo pequeño y repetido. Cada objeto que decides soltar, la ropa que ya no te queda o que compraste para una versión de ti que nunca terminó de existir, el regalo que guardaste durante años sin usarlo porque desprenderlo se sentía como ingratitud, los objetos de una relación que terminó o de una etapa que cerró, cada uno de esos objetos carga una historia. Y la decisión de soltarlo no es solo una decisión sobre el objeto, es una declaración sobre quién eres ahora versus quién eras entonces, sobre qué necesitas hoy versus qué necesitabas antes, sobre qué partes de tu historia pasada sigues cargando físicamente porque todavía no has terminado de procesarlas del todo. Por eso, el proceso de ordenar puede sentirse más pesado de lo que debería lógicamente sentirse. Por eso hay momentos en que reorganizar un armario genera una emoción que parece desproporcionada para lo que objetivamente está ocurriendo. Porque lo que objetivamente está ocurriendo no es solo mover objetos de un lugar a otro, es reescribir en pequeñas decisiones concretas la narrativa de quién eres y qué te importa y qué ya no necesitas seguir llevando contigo. Hay una razón por la que Marie Kondo, cuyo método de organización se convirtió en un fenómeno cultural global, no hablaba principalmente de sistemas de almacenamiento, hablaba de relación emocional con los objetos, de preguntarse si algo genera alegría, de agradecer a los objetos que se van antes de dejarlos ir, porque intuitivamente capturó algo que la psicología respalda: la relación con los objetos no es puramente funcional. Está cargada de significado emocional e identitario que hace que el proceso de ordenar sea mucho más complejo que simplemente decidir dónde va cada cosa. Y esto conecta con algo que quiero que consideres sobre la relación bidireccional entre el espacio físico y el estado mental. La mayoría de personas asume que el estado mental determina el estado del espacio, que cuando estás bien el espacio está ordenado y que cuando estás mal el espacio se desordena. Y eso es verdad en una dirección. Pero la investigación muestra que la causalidad también funciona en sentido contrario, que el estado del espacio físico influye activamente en el estado mental, que cambiar el exterior puede genuinamente cambiar el interior. Un espacio ordenado le susurra a tu cerebro algo muy específico: eres capaz,
Las cosas están bajo control, puedes manejar lo que viene. Un espacio desordenado susurra lo contrario, hay cosas que no has podido con ellas, hay tareas inconclusas, el estado de las cosas no es el que debería ser. Eso no significa que ordenar resuelva los problemas reales que generan el caos interno, pero significa que puede crear las condiciones en las que esos problemas son más manejables, que puede cambiar el punto de partida desde el que los enfrentas, que puede ser, cuando se usa conscientemente, una forma genuina de cuidado propio que opera a través de lo físico para afectar lo emocional. Hay una trampa en todo esto que merece ser nombrada con honestidad antes de cerrar. El mismo mecanismo que hace que organizar sea terapéutico puede convertirse, en algunos casos, en una forma de evitación. Cuando el impulso de ordenar aparece sistemáticamente justo cuando hay algo difícil que debería ser confrontado, cuando la reorganización del armario ocurre exactamente en el momento en que habría que tener una conversación complicada o tomar una decisión que genera ansiedad, puede estar funcionando no como regulación, sino como distracción. No como herramienta para crear las condiciones de claridad mental, sino como manera de sentir que estás haciendo algo productivo mientras evitas lo que realmente necesita ser atendido. La diferencia entre las dos versiones no siempre es obvia desde adentro, pero hay una pregunta que puede ayudar a distinguirlas. Después de organizar, ¿me siento con más claridad y más recursos para enfrentar lo que evitaba? ¿O simplemente me siento temporalmente aliviado y el problema sigue exactamente donde estaba? Si la respuesta es lo primero, estás usando la herramienta de la manera que produce beneficio real. Si es lo segundo, vale la pena preguntarse qué es lo que el cajón reorganizado está ayudando a no ver. Pero en la mayoría de los casos, para la mayoría de las personas, el impulso de ordenar cuando el mundo se siente caótico es exactamente lo que parece, una manera intuitiva y efectiva de recuperar una sensación de control y claridad que el cerebro necesita para funcionar bien, una forma de cuidado propio que opera a través de lo concreto y lo físico, una manera de cambiar la conversación interna cambiando primero el entorno donde esa conversación ocurre. Porque al final la paz no es algo que encuentras cuando todo está perfecto afuera, es algo que creas una pequeña decisión a la vez, un objeto en su lugar a la vez, una tarea completada a la vez, en los márgenes del día, en los gestos pequeños que nadie más ve, en esos momentos donde eliges crear orden en el único territorio donde el control es completamente tuyo. ¿Eres de los que se sienten mejor inmediatamente después de ordenar algo? ¿O eres de los que el desorden los paraliza antes de que puedan empezar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si hay un espacio en tu vida que llevas tiempo queriendo ordenar y que todavía no has podido, me interesa saber qué es lo que sientes que te detiene.